La presentación que traigo yo el día de hoy es liderazgo para el futuro. Me voy a enfocar en estos primeros pasos y en la introducción que tendremos. La hipótesis con la que quiero empezar mi presentación es: ¿qué pasaría si todos nos hiciéramos líderes? ¿Qué pasaría si realmente tuviéramos esa fórmula o esa capacidad de hacer líderes en nuestros negocios o en la misma vida? Según las estadísticas, lo que nos indica es que tendríamos 4 resultados directos de esto, que sería el rendimiento físico y emocional, tendría un crecimiento en la población, tendríamos una fortaleza en el tema mental y tendríamos esa hambre, esas ganas de ir por más, el famoso drive. Y por último, con ese liderazgo, con ese trabajo, estaríamos encontrando mejores resultados. Según los estudios, dice que en Latinoamérica, la famosa frase, y me identifico mucho también como mexicano diciendo esto, no me la creo, es que no sé si se puede. Y esto se vuelve bien complicado porque lo hemos dicho muchas veces, realmente 80% de los resultados vienen de acá. 80% de realmente creértela es lo que hace el cambio entre las personas que realmente logran el éxito, logran los resultados y los que no. Esto me parece súper interesante. Dentro de los datos que también encontré, fui a dar con una estadística que dice que de 4 de 10 latinos no creen poder sobresalir. Y esto implica que simplemente su nivel de autoestima, su confianza en sí mismos, no está lo suficientemente alto para salir al mundo y decir: yo soy un cabrón que va a hacer las cosas diferente. Yo soy una persona que realmente va a poder aportar un granito de arena gracias a las habilidades que tengo, a la mentalidad que tengo, a mi estabilidad emocional, laboral, económica, y realmente tener un impacto positivo en un punto directo. Y por eso les quiero dejar esta frase que dice: el líder no es aquel que te saca lo mejor de ti. Líder es aquel que te saca lo mejor de ti sin importar las circunstancias. Y les traigo, según un par de expertos, 2 diferentes gráficas de realmente cómo se ve el liderazgo. El primero, que me parece muy interesante, es el tema de Kurt Lewin. Él divide el liderazgo en 3 diferentes formas: el autocrático, el democrático y el laissez-faire. Es prácticamente decir, el autocrático es muy parecido al que nosotros conocemos como el tema jerárquico, como apoderaríamos en el Instituto 11 el don chingón. Es esta persona que realmente da las órdenes y no me importa lo que tú pienses, lo que tú creas, no me importan tus valores, a mí simplemente me importa que yo te doy una orden y tú la ejecutas. Es una persona totalmente autoritaria que no cede absolutamente nada. Y por el otro lado tenemos la persona demócrata. Este es un punto medio entre los 3, en el cual lo que está buscando hacer es escuchar a los demás. Es una persona que empieza a rebotar ideas con su equipo, que empieza a buscar esos diferentes puntos de opinión para realmente tomar una decisión. Y por último tenemos el laissez-faire, que es prácticamente una persona que dice: yo les doy a ustedes lo que nosotros llamamos también accountability. Yo te doy a ti la responsabilidad de esto, de una unidad de negocio, de un proyecto, de cualquier cosa. Yo te doy a ti esa responsabilidad y con esa responsabilidad tú decides qué hacer. Estoy delegando la responsabilidad para simplemente adaptar a un líder. Entonces, si pusiéramos esos 3 dentro del esquema, definitivamente el que más propensa al líder es el que cede la toma de decisión, que es lo más importante. Y por otro lado, Daniel Goleman es otra persona que divide el liderazgo entre varios puntos que también me parecen interesantes. Está el visionario, el coercitivo, y los empieza a desmenuzar en mayores cualidades, ya más temas de habilidad y aptitud, no tanto solamente en la toma de decisiones y en cómo se maneja en temas de pirámide. Entonces, vamos a entrar un poquito más a temas de liderazgo y quiero empezar a hacerlo más didáctico, y por eso les traje varios ejemplos. La siguiente, por favor. Me parece muy interesante hablar acerca del liderazgo animal, porque creo que nos da unos ejemplos extraordinarios en la vida. No sé si alguna vez habían visto esta imagen, pero es una imagen que es prácticamente una manada de lobos, los cuales están divididos
estratégicamente por cómo avanzan. Los 3 primeros lobos son los 3 lobos más grandes, prácticamente los más viejos, los cuales van poniendo el ritmo en el que todo el conjunto avanza, para que de esta forma ellos no se queden atrás. Después, el siguiente bloque, que son los 5 siguientes lobos, son los más fuertes, los más jóvenes, los que posiblemente no tengan esa toma de decisión todavía tan estratégica, pero sin duda en temas físicos son los más fuertes. Y después tenemos a toda la demás comunidad, y se alcanza a ver al final de esa línea un último lobo, que es el lobo que es el líder. Entonces, a mí me voló el cerebro entender este esquema táctico, por así decirlo, porque este esquema táctico lo que nos indica es que el líder va hasta atrás y el líder va cuidando la espalda de todos los demás. Entonces, los lobos saben perfectamente que tienen cuidada su espalda porque su líder va atrás y va revisando que nadie se quede, los va empujando a todos para adelante. Otro de los grandes ejemplos es estas famosas Vs que hacen las aves, y que si nos metemos a verlos a detalle, prácticamente se van rotando los primeros 3, los primeros 5 líderes para ver quién va adelante, porque el ir adelante es ir retando la aerodinámica, ir prácticamente cortando el viento, que es lo que les quita más energía y los impide de avanzar con mayor facilidad. Entonces, los más fuertes van haciendo esos intercambios en los cuales van turnándose el liderazgo para que de esta forma, en promedio, el avance en equipo sea mucho mayor. Y por último, tenemos el ejemplo de los elefantes, que también me parece muy interesante, que el líder suele ser una mujer, suele ser lo que viene siendo el matriarcado, como dirían. Prácticamente es el líder mujer, sabe perfectamente que en caso de tener riesgo a las crías, la mujer es la que se queda atrás y es la que está dispuesta a sacrificarse por todos los que están en su manada. Entonces, entendiendo estos diferentes conceptos, es muy fácil empezar a plasmarlos dentro del mundo de nosotros. Y una de las claves, o lo que más me llevo yo de esto, es: si las personas no son líderes, hay que hacerlas líderes. Quiero tomar algunos ejemplos personales que estuve viviendo en estos últimos años para alinear el tema del liderazgo. Según Harvard, lo que más limita al ser humano es prácticamente que no tiene esa confianza en sí mismo. Y yo asocio mucho a esto hace 4 años más o menos. Yo estaba buscando dónde continuar mis prácticas profesionales y había encontrado una empresa que se escuchaba fuertemente que hacía las cosas diferente, que tenía un corporativo interesante, y a mí me había llamado la atención para buscar hacer mis prácticas profesionales ahí. Y empecé a tocar las puertas, ¿no? Empecé a buscar, me empecé a acercar, dio la coincidencia que uno de mis amigos estaba ya haciendo sus prácticas profesionales ahí, y se acerca conmigo y me dice: Luis, que no sea tu única opción, porque realmente aquí, por la flexibilidad de horarios y lo que le ofrecen mucho a los estudiantes, hay mucha demanda y mucha gente quiere entrar aquí. Entonces, me acuerdo perfectamente que yo hice mi currículum, lo mando, pasaron algunas semanas, inclusive algunos meses, y no tuve respuesta. Entonces, me acerco con mi amigo y me dice: ves, te lo dije, no debías de haber estado insistiendo tanto, fue tu única opción y mira dónde te quedaste, ahora no te están ni contestando los correos. Entonces, ahí fue un momento donde me empujó prácticamente mi papá para decirme: Luis, si realmente quieres eso, ¿por qué en vez de mandar un mail no vas y tocas en la pinche puerta? Entonces ahí me quedé yo así como, posiblemente no tenía la confianza en mí mismo para llegar así simplemente a tocar y decir: oigan, ya llegué, quiero trabajar aquí. Entonces ese empujón que me dieron me terminó ayudando a ir a tocar y el día siguiente prácticamente estar contratado. Otro de los puntos que me gustaría platicar es que la primera y más fuerte limitante en temas de por qué la gente no se hace líder es porque les da miedo tomar la batuta del liderazgo por el tema del fracaso. Y otra de estas historias es que cuando yo empecé en Grupo 4S con estos proyectos que me daban, va a haber uno que nunca se me va a olvidar, porque estábamos por primeras veces teniendo eventos en diferentes países y yo había logrado obtener el contacto con una persona de Colombia, la cual me manda todo impecable. Me manda
prácticamente, Luis, mira, queremos hacer un evento con Grupo 4S, Carlos Muñoz, nos interesaría traerlos, hablar de esto, este es el lugar, estas son las condiciones, estas son las personas que queremos meter, esto vamos a invertir, ¿cómo ves? Entonces yo prácticamente empecé a negociar con ellos y obviamente por el hecho de yo tener ese miedo de realmente nunca haber hecho las cosas internacionales, posiblemente me dio miedo tomar la batuta y decir, ¿sabes qué? Las cosas nosotros las hacemos así. Y por el hecho de empezar a ceder y por el hecho de no acercarme con diferentes expertos o con, en su caso, mentores, mis mismos jefes en Grupo 4S, no tuve la frescura de simplemente entender que habían muchas reglas que no podía pasar omisas. Entonces, total, llegamos a un acuerdo, se puso la fecha, anunciamos en redes sociales, fue todo una gran expectativa de parte de los dueños de Grupo 4S porque nunca lo habíamos logrado hacer en Colombia. Y me acuerdo perfectamente que se emocionaron mucho. No, Luis, felicidades, gran proyecto que tomaste, bien vendido, todo. Entonces ellos empezaron a tomar más confianza en mí, me empezaron a soltar las cosas. Y yo no tenía la visión suficiente para ver dentro de lo que estaba pasando. Para no hacer el cuento largo, pasan unos meses, estábamos ya a 10 días del evento y resulta que nosotros todavía no tenemos ni el primer anticipo, ni tampoco teníamos los vuelos. Ya teníamos ya tenían ellos alrededor de 300, 400, 500 personas vendidas en Colombia y resulta que dejan de contestarme el celular una semana antes. Entonces, en ese momento yo me doy cuenta que Luis Carlos Amano había sido estafado, me doy cuenta que desafortunadamente había manejado malas cosas y que me habían visto la cara. Entonces en ese momento yo levanto el teléfono y les marco a los dueños y les digo, ¿sabes qué? Me estafaron, pasó esto. Y me acuerdo perfectamente que en ese momento me dijo Luis Carlos, soluciónalo, compra los tickets, consigue lugares y vamos a hacerlo, aunque nos cueste y salgamos en números negativos, no podemos quedarle mal a la gente. Entonces me puse a mover todo, lo arreglamos y me acuerdo perfectamente que a mí me daba miedo regresar a la oficina después de eso. Y me acuerdo que los primeros días ni siquiera se habló de eso, ni siquiera me preguntaron nada, no me dijeron nada, no tuve un regaño, una llamada de atención. Y pasan ciertos 10 días aproximadamente y me dicen, Luis, felicidades, esta era una prueba para ti. Habían dos opciones aquí. La primera es que con esto que acabas de vivir te cayeras y simplemente te bajonearas y dejaras de tener el rendimiento que estabas teniendo, o borrón y cuenta nueva y empezaras a hacer las cosas igual o de mejor manera y gracias a tu actitud fue la segunda. Entonces esa es una historia que nunca se me va a olvidar. Ahora, otro de los problemas que tenemos que ayudar a estos futuros líderes a tomar es el de la toma de decisiones. Es muy difícil al principio cuando no estás acostumbrado a que la responsabilidad caiga en ti a tomar ciertas decisiones delicadas, las cuales posiblemente te ponga nervioso, no sepas qué hacer, tu visión o tu forma de hacer las cosas inclusive empiecen a nublarse por todo lo anterior. Entonces siempre es importante que mientras vamos delegando las cosas, vamos dando accountability para formar ese liderazgo, estemos ahí en sombra, haciendo sombra. Aquí estoy. Y uno de los casos muy particulares es que la primera vez que a mí me dieron una unidad de negocio, me acuerdo perfectamente que tuve un problema con un cliente, un problema fuerte en ese momento para mí. Y me acuerdo perfectamente haber dicho, o sea, es que ¿qué hago, no? O sea, si tomo este primer camino, pues el cliente se va a ir feliz, ¿no? Pero estoy rompiendo mis valores, estoy quebrantando mi producto, o sea, no es algo que esté bien para la empresa, ¿no? Pero también por el otro lado, si le digo que no, pues es un cliente que se va enojado, que se va malentendido, que le dejas un muy mal sabor de boca. Entonces, yo en mi mente al principio pensaba que existía una respuesta correcta. Y esa parte de la sombra que me estuvieron haciendo y que me enseñaron a decirme, Luis, ¿sabes qué? Independientemente de la decisión que tomes, la empresa te respalda y queremos hacerte entender que la que tomes fue la mejor decisión. Entonces, ese tipo de cosas empezaron a ayudarme muchísimo en el tema de la autoestima para tomar mis decisiones. Entonces, ahí es donde yo les quiero dejar esta formulita teórica que dice, líderes más unidades es lo que le da a la empresa el crecimiento. Siguiente. Una vez que yo di ese salto a convertirme socio en el Instituto 11,
empecé a darme cuenta que era muy diferente recibir esos empujones de liderazgo a darlos. Era muy diferente, porque yo estaba acostumbrado a que esos empujones de liderazgo se daban a mi forma y a mi medida, y empecé a darme cuenta que no todas las personas se empujan de la misma manera. No todos tenemos los mismos triggers, a algunos les importa más el tema económico, a algunos les importará más el tema de capacitación, a algunos les gustará tener responsabilidades, y todos vamos teniendo diferentes foquitos que van prendiéndonos. Entonces, no existe nada más convincente para, una vez tú como líder, querer proyectar ese liderazgo y tratar de empujar a estas personas a ser líder, poniendo el ejemplo. Yo me acuerdo perfectamente que cuando yo di ese salto, mucha gente tenía mucha incertidumbre, ¿no? O sea, ¿por qué Luis Carlos? ¿Qué ha hecho Luis Carlos? O sea, ¿cómo Luis Carlos nos va a abanderar? O sea, ¿qué está pasando, no? Entonces, yo me empecé a dar cuenta que si yo quería hacer ese social proof, si yo realmente quería convencer a mi propia gente que podíamos hacer las cosas bien, que podíamos mejorar, que podíamos ser mejores, teníamos que poner el ejemplo. Y está esta famosa anécdota del CEO de Yakult que te dice, pues claro, yo soy el primero en llegar y el último en irme, toda mi gente me ve, lo proyecto, pongo el ejemplo, si hay necesidad de quedarme me quedo, y eso hace una empatía entre todas las personas que trabajan conmigo y yo mismo junto con la empresa. Otro de los ejemplos que les traigo es que es muy interesante lo que les platicaba anteriormente, entender cuál es el perfil de cada persona y empezar a ver cómo realmente nosotros nos vamos a meter a tratar de motivarlos para tratar de ver si realmente son futuros líderes o realmente no son el perfil. Y dentro de esto me empecé a dar muchos topes, porque según yo tenía un buen análisis de cuáles eran los perfiles que teníamos en la empresa, y poco a poco, mientras más te vas acercando y vas conociéndolos a fondo, y a fondo me refiero literalmente llegar a ver qué les gusta, qué no les gusta, qué días trabajan, qué días no trabajan, si tienen hermanos, si tienen familia, la importancia realmente de profundizar en lo que realmente es tu equipo para conocerlos. Hay mucho detrás, porque normalmente lo que más nos marca como personas es nuestro pasado, es lo que nos va formando, la experiencia, el aprendizaje. Todo eso, si logramos realmente encontrar esa pelota y entender por qué las personas son así, va a ser mucho más fácil encontrar el trigger que realmente nos va a ayudar a decirles, oye, tú puedes, salte, vuela. Y esa es la parte interesante a la hora de tratar de convencer a las personas. Vamos a les voy a poner un videíto, dura alrededor de 3 minutos, ahorita lo voy a cortar a la mitad, pero para que más o menos entendamos desde otra perspectiva, desde el mundo del deporte, cómo ven este tema de liderazgo.
Sí, ahorita lo voy a explicar. ¿Tú traes videos que se escuche el audio? Ok. Bueno, entonces vamos a ver. Ok. O sea, en teoría no lo están oyendo, ¿o qué? Ok. Vuelve. Me dices. Prácticamente lo que nos dice en este video, y a mí que me encanta el fútbol, uno de los mayores expertos en la historia del fútbol como director técnico, Pep Guardiola, nos dice que él estudió la metodología de un entrenador de voleibol argentino que lo gana todo en Italia, una de las ligas más competitivas de voleibol, prácticamente en base a una proyección de liderazgo que hizo en tu equipo, de entender los diferentes perfiles. Y empieza a platicar cómo hay algunos de tu equipo que no les puedes llamar la atención en el vestidor porque se caen. Y empiezas a ver que si a otros no les llamas la atención, no dan el rendimiento que podrían dar. Y empiezas a darte cuenta cómo todos los diferentes perfiles son distintos, cómo hay personas que están hechas para ir a la oficina y trabajar al 200% de tal hora a tal hora, pero después no los busques porque no están dispuestos a dar más, como posiblemente van a haber otras personas que te exijan tiempo fuera de la oficina para realmente tratar de succionar un poquito de tu mentalidad, de tu crecimiento y ver cosas que no realmente tienen que ver siempre con el trabajo. Entonces, si no logramos entender que cada uno es diferente, no lograrás formar líderes. Esto no es una fórmula de simplemente darle copy-paste, decir, ya pude ser una persona líder, ya logré inculcar este pensamiento, este aprendizaje, esos resultados, eso todo en él, déjame, lo hago igual con él. No existe eso porque todas las personas somos diferentes. Dentro de la empresa, hablando ya en el tema laboral, una de las cosas más complicadas siempre es entregar estos puestos de liderazgo. Subir a estas personas a ser líderes de un modelo de negocio tiende a ser un proceso complicado, un proceso que tiene con muchas cosas que lo rodean. Desde el tema de es que no sé si vayan a poder, es que pues es mi empresa, ¿por qué la voy a ceder? Y empiezan muchos temas que nos limitan en esto, pero realmente si no entendemos que tanto nosotros como ellos, si no los empujamos a volar, nunca van a estar listos. Entonces, líderes en las empresas. Ahora me voy a enfocar un poquito en el rol ya en el tema de adentro de una empresa. La pregunta que me parece más interesante dentro de este tema es ¿cómo se mide el futuro del liderazgo dentro de las empresas? Nosotros prácticamente lo que hacemos es analizar estos 10 puntos. Mueve personas, genera ideas, tiene puesta la playera de la empresa, una mentalidad positiva, siempre quiere más, y este es el tema del hambre y el drive, da soluciones, es una persona con valores, gen del aprendizaje, es de esas personas que aunque no le pidas va a estar buscando aprender, superarse, mejorar, motiva a los demás, es una persona que por naturaleza le exige más a los demás y busca realmente proyectar esa hambre, esas ganas de salir adelante, y obviamente es un ejemplo para todos ellos. Entonces, lo común para saber que una persona realmente tiene hambre y quiere más, porque esa es una de las preguntas que más nos hacen. Luis, ¿cómo le puedo hacer para saber si esta persona realmente tiene hambre, quiere más? ¿Cómo sé si realmente ya perfilarlo hacia un puesto de liderazgo? Como dirían mis amigos gringos, hay 2 indicadores importantes. Necesitamos medir su drive, el hambre que tiene, y necesitamos medir sus resultados. Y esto lo podemos ver directamente reflejado en las siguientes frases. Fíjate, Luis, que me pediste que hiciera esto y terminé haciendo esto y esto. Fíjate, Luis, que durante mi trabajo me di cuenta que nosotros podíamos mejorar muchísimo en esto, así que lo hice. Luis, estuve investigando acerca de esa palabra que mencionaste en una de las juntas y mira lo que hice, me pareció muy interesante y ya traje otros 2 autores. Fíjate que tengo una duda, Luis, ¿qué pasaría si en vez de hacerlo así, lo hiciéramos así? Y una de las que más me gusta, porque inclusive varias veces la dije yo mismo, es, ¿sabes qué? Ya me aburrí de las cosas que hago, o sea, ya es muy fácil esto para mí, ¿qué sigue? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más tienes ahí guardado que yo pueda tomar?
Entonces, si encuentras dentro de alguna persona algunas de estas frases, no los pierdas de vista porque es súper importante. Son personas que si posiblemente están entregando los resultados y están buscando más con ese nivel, con esa energía, tienes que darles una oportunidad. Entonces, yo siempre he creído que si tienes hambre y das resultados, eres una persona que tiene potencial. Pero si eres una persona que tiene potencial y además podemos inculcar en él liderazgo, es un perfil exacto y candidato para un ser socio tuyo. Entonces, el día de hoy, según los estudios, ¿qué deberían de dominar los líderes? Existen 5 puntos clave: trabajo en equipo, manejo de crisis, innovación y diferenciación constante, mentalidad, motivación y confianza, y estrategias bilaterales que puedan hacer los negocios presenciales y además digitales. Entonces, ahora les pregunto a ustedes, ¿qué es mejor? Y estas preguntas de qué es mejor me gusta mucho hacerlas porque hay un estudio que te dice que tú las respondas, y me traje nada más algunas de las preguntas que realmente van direccionadas al tema laboral, que te enseñan y te hacen entender que no existe una respuesta correcta y que simplemente con esto puedes empezar a perfilar qué tipos de liderazgos existen. Entonces, ¿es mejor ser estricto o ser relajado? ¿Es mejor ser demócrata o ser jerárquico? ¿Es mejor ser amigable o ser cerrado? ¿Es mejor ser egoísta o ser compartido? ¿Es mejor ser impulsivo o ser analista? ¿Es mejor ser equipo o ser individualista? Entonces, en base a todas estas preguntas, ahí es donde ustedes deberían de empezar a ver cuál es el perfil de liderazgo que necesitamos el día de hoy para dedicarle mayor tiempo y tratar de potenciarlos. Acuérdense que la mayoría del talento deberíamos de estarlo desarrollando 80-20, 80% de fuerzas básicas. Llénense de practicantes, de todas esas personas que el día de hoy el mundo laboral no les está dando una oportunidad. Y ayúdenlos, empiecen poco a poco a enseñarles cómo se hacen las cosas, cómo deberían de pensar, cómo buscar más. Inyéctenles todo eso que el día de hoy el mundo nos ha enseñado que tiene pasos y no te los puedes brincar. Y claro que hay gente que tiene la capacidad de poder absorber muchos más años de crecimiento en menor tiempo. Los grandes líderes confían en ti, confían en los demás, cuando ni siquiera tú mismo puedes confiar en ti. Les dejo mis redes sociales para cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran rebotar conmigo. Mi Instagram es amanuelc, mi correo es luiscarlos@y11digital.com. Con todo gusto puedo tomarme ahí unos minutos para platicar con todos ustedes. Y no me queda más que agradecerles a todos en este primer experimento de haber estado por acá. Ahora sí que vamos a pasar con Máster Muñoz. En un minutito que hagamos el cambio estaremos por acá. Gracias a todos. Arranquemos entonces a platicar de liderazgo el día de hoy. Y la verdad es que no sé cómo arrancar. Si arrancar encabronado, arrancar contento de que estamos organizando este evento para ustedes, pero pues vamos empezando. Ayúdenme con mis láminas, por favor. ¿Por qué si le dan quédense en la anterior, pero está bien.
¿por qué quise hablar de liderazgo hoy? Cuando el instituto dice, oye Carlos, ve la cantidad de mensajes que hay allá afuera, que nos están pidiendo que hagamos algo gratis, que hagamos algo para ellos, dije yo, tienen toda la razón. Así como estamos ayudando en otros frentes, también era hora de que ayudáramos con el contenido. Pero no cualquier contenido. Teníamos que hablar de liderazgo porque el liderazgo es la cualidad que más falta nos hace en estos momentos. Y el problema de la palabra liderazgo es que la palabra liderazgo es este monstruo de 1000 cabezas que nadie entiende y que me doy cuenta que sobre todo algunos pendejos que están ahí conectados no lo entienden. Y perdónenme que empiece con este tono. Yo estaba muy contento cuando llegué acá porque dije, chingada madre, qué buen ejemplo de arrancar una conferencia del instituto y que la arranque mi socio Luis Carlos, quien es uno de los que va a llevarnos hacia adelante. Y me encanta cómo la crítica la crítica es inmediata y automática. Si se fijan, y esto va directamente a ti, pendejo, que escribiste ahí, que por qué, que quién es este pendejo. A ver, cabrón, estás entrando a una conferencia gratuita en la que un equipo de 10 o 15 personas salieron de su casa para arriesgar su puta vida, porque literalmente hoy a esto salimos a la calle y lo hicimos con todo el gusto del mundo, No estoy quejándome, pero estas 10 o 15 personas que están haciendo esto posible hoy salieron a la calle a arriesgar su vida para que llegue un pendejo abajo y comente y diga, este cabrón es una... A ver, ¿ves a lo que me refiero? ¿Ves por qué hace falta tanto liderazgo? Encuentren ahí los 2 o 3 cabrones que estuvieron comentando negatividad y tírenle mierda en ese chat, por favor, porque de esto se trata, de detectar y de autocriticar también. Y esta mentalidad negativa que ronda allá afuera en el mundo, producto de todo lo que está allá, nos dice algo en nuestra cabeza. Yo estoy seguro que muchos de ustedes en su mente hoy viven bajo el tormento de creer que estamos aislados y solos. Ese es el problema que tenemos hoy. La gente cree en esta falsa realidad de que estamos aislados y solos. Y si no logro cambiar tu mentalidad de que estamos aislados y solos, entonces nunca vas a entender de qué se trata este juego. Ahora, te voy a decir cuál es el problema. El problema se originó en tu infancia, cuando despertaste un día en la mañana y dijiste, papá, hoy vamos a ver la película de Superman, y conectaste, encendieron la tele, tu papá y tú, ese héroe que tenías, y salió el hombre de acero. El hombre que solo él, con estos superpoderes, podía salvar al planeta completo. Y entonces tú creciste creyendo en que un Superman nos iba a salvar y que solamente un individuo que tenía estos superpoderes era el capaz de hacer todo. Pues déjame decirte una cosa, Hollywood te vendió una mentira asquerosa que tiene mal funcionando tu cerebro, porque este no es un mundo de Supermanes, este no es un mundo de los grandes solitarios. Y por eso era tan importante que esta conferencia no la arrancara yo, porque todo lo que estamos haciendo por ustedes, felices, lo aclaro, todo lo que hacemos por ustedes no lo hago yo. A la fecha es un equipo de alrededor de 100 personas que seguramente cuando nos volvamos a ver van a ser más, pero no es ningún Superman y no tiene nada que ver conmigo. Entonces, ¿de qué se trata? Yo digo, y si seguimos con estas analogías de Hollywood, vamos a hablar de que se trata de los X-Men. Esto no es un juego de el gran superhéroe, sino es de los grandes superhéroes. Y entonces, acuérdense un poco de esta película. ¿Se acuerdan de X-Men? Y déjenlo por ahí en los comentarios quién es fanático de X-Men. Cuando te regresas en tu mente a esta película, ¿quién se juntaba ahí? ¿Quién se juntaba con el profesor Charles Xavier? Eran los raros. Eran los que la sociedad no quería. Eran los que tenían un desorden y un problema genético en su vida y que la sociedad los hacía a un lado. Estos mutantes. Pues de eso se trata el liderazgo. Que te des cuenta que tú eres un mutante, que tú eres una persona que no cuadra con esta vida, porque al ser del mundo de los emprendedores somos del 9% de una minoría minúscula. Y cuando te das cuenta que eres de estos mutantes, lo que tienes que hacer es juntar y reunir a otros mutantes que tengan poderes diferentes. Entonces,
Cuando logras entender eso, vas a empezar a cambiar tu mente y a jugar un juego de equipo, como le decía Luis hace rato. Yo no soy el más poderoso de los mutantes. Yo soy el profesor. Y a lo mejor me van a ver en unos años en la silla de rueda por la pinche rodilla mala que tengo. Y a lo mejor me ven sin barba y sin pelo. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que quiero que entiendan que no estamos construyendo Superman aquí. Aquí estamos construyendo los hombres X. Y te voy a decir una cosa. Si tú crees que eres de estos mutantes raros como nosotros, te estamos buscando. Te queremos con nosotros. Porque seguimos buscando siempre a gente así. Ahora, vamos a seguir caminando con estos puntos. Y hablemos de esta segunda realidad. Porque el gran problema en este preciso momento en el que estamos es que volteas y dices, Carlos, pero es que todo eso está muy bien, pero nada depende de nosotros. De mí no depende si el semáforo hoy amanece bien o mal. De mí no depende si hay contagios o no. De mí no depende si salgo a la calle o no. Y entonces, automáticamente, cuando eso es la programación de tu cerebro, ¿qué es lo que termina pasando? Que nada es responsabilidad tuya y nada depende de ti. El chip más importante del liderazgo, una vez que entiendes que esa es la palabra más importante del juego, es entender que cuando te declaras líder, que eso es lo que quiero al final de esta conferencia, que te autodeclares líder, en ese momento entiendas que todo es responsabilidad tuya. Y si todo es responsabilidad tuya, entonces somos automáticamente responsables de todo. Si tu empresa no vendió el mes pasado, no fue culpa del coronavirus, fue culpa de tu incapacidad. Y si hoy no pudimos llegar a un resultado, y lo digo claro porque mi equipo hoy no llegó al resultado que yo estaba buscando de esta conferencia, es responsabilidad mía, no es de nadie más. Y si hoy no he logrado la meta que quiero económica o financiera o de otro tipo, es mi culpa, no es de nadie más. Pero en la medida que entiendas esto, vas a entender entonces estas palabritas mágicas de las que siempre hablamos, pero se escurren porque parecen sin sentido. Y es confianza y accountability. Si yo no confiara ciegamente en mi equipo, no los presentaría acá y tampoco los dejaría operar libremente. Pero también entienden ellos, así como todos los que estamos encabezando este grupo, que tenemos una responsabilidad absoluta de lo que nos pase. Y si vamos nosotros creando nuestro propio destino, entonces somos responsables de lo que va a pasar hoy y en el 2030 y en el 2050. Pero al ser responsables, entonces se olvidan por completo las excusas. El 80% de los mensajes que recibo en mis redes sociales son, Carlos, yo iba bien, pero yo estaba haciendo algo, pero siempre hay algo que los cobija. Y si no entienden este sencillo concepto, que es apenas el segundo de 5 que vamos a ver hoy, no hay liderazgo, no hay liderazgo. Y te vas a dar cuenta de una cosa muy rara. En esta conferencia lo que te trato de decir es que tú no eres líder. Porque el que entienda ese mensaje que no es líder y se sienta cómodo con esa realidad, se va a ir a dormir preocupado y sintiendo que hoy fue un día más en donde el mundo lo echó en contra. Pero aquel que despierta hoy y dice, a mí este cabrón del Máster Muñoz no me dice nada porque yo soy el líder, ese güey se va a despertar hoy. Y en el despertar hoy de esos líderes van a pasar cosas mágicas, verdaderamente mágicas. Y ahora, sigamos hablando de este mundo de hoy que es tan divertido, porque el problema que enfrentamos hoy es que los retos que tenemos enfrente, estas enormes paredes, estos enormes problemas que tenemos enfrente de nosotros, nos los imaginamos como retos técnicos. Y entonces me mandan mensaje y me dicen, Carlos, dime por favor qué hago para hacer esto. Como si hubiera una receta única y un camino único y práctico para resolver los problemas que tenemos enfrente. Déjame decírtelo con claridad. Y esta es la tercera competencia de un líder. El líder entiende que no hay retos técnicos. Esos no son retos. Los verdaderos retos son los retos adaptativos. ¿Qué quiere decir un reto adaptativo? Es aquel que cambia todo el tiempo, es un monstruo que se mueve y que no lo logras atrapar. Es este enemigo en donde tú estás vendado y no sabes en dónde te está pegando. Ese es el mundo en el que estamos allá afuera y sobre todo ese es el mundo de los negocios. Entonces, ponte una venda en los ojos y siente el golpeteo del mercado, el golpeteo del mundo, el golpeteo de todo lo que pasa a nuestro alrededor.
y con ese golpeteo entiende que cuando el reto es adaptativo, entonces tenemos que cambiar por completo lo que estamos haciendo. Entonces, cuando enfrentas un reto adaptativo, el problema no es de competencias técnicas, es de cambiar mindset y de cambiar hábitos y creencias. Y en el corazón del modelo de liderazgo, este es el modelo con el que yo trabajo, el formar a mis líderes, con el que yo fabrico líderes. En el centro de esa fábrica de líderes está trabajar con la mentalidad, con las creencias, con la base, con el sistema operativo. Porque si ese sistema operativo no cambia, nunca va a poder enfrentar los retos que tenemos hoy. Que déjenme dejarlo muy claro, para mi poca experiencia de vida, son de los más interesantes que hemos tenido en toda mi vida. Muy bien, lleguemos entonces al punto 4. Y es que tenemos que decirlo, el mundo de hoy se ha vuelto digital. Hoy, cómo me encantaría estar frente a ustedes en este auditorio y escuchar sus aplausos o sus quejas. Cómo me encantaría sentir un grito de un hater en mi contra. Cómo me encantaría sentir que un cabrón se levante y se salga del teatro, como estoy seguro que acaba de pasar. Seguro de los que están conectados, un cabrón ya se salió. No saben cuánto daría yo por estar en ese teatro y voltearlo a ver, porque en ese momento, con esta energía que me caracteriza, le diría, oye, cabrón, ¿tú por qué chingados te estás saliendo? Pero bueno, no puedo hacer otra cosa. Este es el mundo en el que estamos, y el mundo en el que estamos nos volvió intangibles y nos volvió digitales. Y puedes quejarte otra vez, y puedes preocuparte porque tu negocio vende cosas físicas, o puedes cambiar estos mindsets y volverte como el mundo. El mundo se volvió intangible y digital. Volvámonos nosotros intangibles y digitales, porque déjenme dejar una cosa muy clara, estamos cambiando de era. Estamos entrando a la era de la imaginación. Los haters le llaman la era del humo, pero yo prefiero llamarla la era de la imaginación. En esta era de la imaginación lo más valioso son las ideas. De hecho, el líder no es otra cosa que las ideas que le trae al mundo. Pero es esta imaginación la que verdaderamente nos va a ayudar a caminar hacia adelante. Y si lo volteamos a ver a nivel conceptual, lo que yo me he dado cuenta es que el valor de las cosas hoy está centrado en aquellos temas de imaginación. Y mientras algunos siguen vendiendo commodities o siguen fabricando cosas, otros empiezan a entender la era de la información y otros viven en el futuro. Luis Carlos decía que esta es una conferencia de liderazgo para el futuro. Este liderazgo para el futuro está basado en entender que estamos en la era de la imaginación. Estamos en la era de los creativos. Y si has ido siguiendo esta conferencia completa, entonces entendiste que en el recorrer del juego y de cambiar tu mentalidad llega un momento en donde tú tienes que decirnos quién eres y tu capacidad de liderazgo va a estar directamente vinculada a tu capacidad creativa. No vamos a seguir a alguien que no nos demuestra esa imaginación brutal. Y entonces la imaginación es uno de estos superpoderes. Y entonces la imaginación es la que nos convence de que lo imposible es posible y es la que nos voltea y nos regresa el optimismo y es la que dices, carajo, a este cabrón yo lo sigo porque me está haciendo voltear a ver la luz en el túnel. A todos los que están viviendo esta negatividad, se los digo, yo he estado en ese cuarto totalmente oscuro. Yo he estado en un momento en donde no tenía un centavo partido de la mitad y tenía una deuda de 100 millones de pesos, abismalmente grande. Y en ese momento en donde sentía que no había nada más, que se había acabado el juego, encontré un hilo. Ahora, como está todo oscuro, no lo ves, pero quiero que se concentren en esa oscuridad porque hay un hilo conductor que si lo agarras, ese hilo te va a acercar a un punto en donde veas la luz. No te va a llevar a la luz, pero sí te va a llevar a un punto en donde la alcanzas a ver. Ahora, ¿qué es ese hilo? Ese hilo puede ser un libro, ese hilo puede ser una persona, ese hilo puede ser esta misma conferencia que te recuerda que esa luz está más cerca de lo que crees. Ahora bien, cerremos. Cerremos porque tampoco queremos hacer eterno este momento y tenemos que dejar una receta clara de liderazgo. Y empecé hablando de liderazgo y empecé diciendo que no podía arrancar yo esta conferencia. Y no la podía arrancar yo porque justamente esa es la lección más poderosa de liderazgo que les tengo que entregar. Y es que
liderazgo no se trata de ti. Liderazgo, ¿de qué se trata? El liderazgo se trata justamente de entender que lo más importante es el impacto que tienes tú en alguien más. El dinero está a la sombra de la moneda más importante del mundo, que es el impacto que tienes en los demás. Cuando entiendas esto, entonces vas a entender lo importante de la competencia de liderazgo en el mundo de los negocios y del mundo en general. Y si esta conferencia, alguno de mis contenidos, algo de lo que hemos creado en el Instituto 11 te ha ayudado, te pido un favor. Te pido que recuerdes de corazón que tienes una deuda conmigo. Y esa deuda conmigo es de $1 y se paga en efectivo el día de mi tumba. Y hoy que nos acordamos de esa muerte y la vemos más cerca, a veces que nos cuestionamos con todo esto que está pasando, si quizá ese momento está más cerca de lo que creemos, hoy que nos cuestionamos eso, te digo a ti que independientemente de la situación en la que esté el mundo, cuando ese día llegue, tú tienes una deuda conmigo y esa deuda conmigo se paga en persona, porque yo tengo muy claro que el mensaje más importante que tengo que transmitir es justamente ese, que el verdadero millonario no tiene $1 millón en el banco. El verdadero millonario impactó a 1 millón de personas. Y cuando tú entiendes eso, entiendes que la cancha en la que yo juego no es una cancha ni de negocios ni de dinero, sino es una cancha de liderazgo. Saludos, queridos emprendedores, desde el inicio de la era de liderazgo del Instituto 11.